esta hora de la mañana damos la bienvenida a Marco Ávila, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, tengo algunas preguntas para usted. El pasado martes 19 de mayo, el Ejecutivo emitió el decreto para liquidar 8 empresas públicas, entre las que se encuentran TAME, Yacha y la empresa de ferrocarriles y correos del Ecuador. Según lo que dicen, tienen 250 millones de dólares para poder, en bienes, que tendrían que ser vendidos para poder pagar parte de las deudas. Y digo parte y una mínima parte porque solo TAME debe 400 millones de dólares. Entonces, ¿cómo está esa situación? Bueno, el señor presidente ha dispuesto a la liquidación de las empresas públicas previo un proceso. Este proceso es de optimización dentro de 60 días y justamente es lo que estamos trabajando, es poder identificar todos y cada uno de los bienes de las distintas empresas públicas, cuantificarlos, hacer el proceso legal para la autorización de la venta, pasando además por municipio, por inmobiliario, por directorios y todo lo demás, y poder efectivamente realizar la mayoría de sus activos para pagar las obligaciones. Tenemos, yo creería que un poco más de ese valor que usted ha mencionado, tenemos en bienes identificados que podrían ser motivo de realización en 225 bienes. Cada uno de esos en distintas ciudades con distintas valoraciones, pero solo para una referencia, por ejemplo, solo medios públicos tiene 107 millones en activos para una referencia dentro de la cuantificación. Yo creo que el total de bienes va a estar cercano posiblemente a los 600 millones de dólares. ¿Quién valoró eso? Bueno, ¿Ya hay son una evaluación oficial? Esto se hace en coordinación con Inmobiliar, mientras dure Inmobiliar, digamos, la vida jurídica de Inmobiliar, pero la referencia más cercana son los avalúos municipales. Ustedes conocen que los avalúos municipales ahora son valores actualizados a valor comercial y es la referencia más próxima. Tenemos también efectivamente valores en libros, pero los valores en libros son valores contables porque han sufrido ya depreciaciones en el tiempo. ¿Cuándo van a estar a la venta y quiénes pueden comprarlos? Depende de la empresa de alguna manera. Hay empresas en las que teníamos este proceso sin conocer todavía la resolución, digamos, de liquidación, veníamos trabajando ya en esto. Tenemos empresas más avanzadas como medios públicos en la que prácticamente estamos ya a puertas de iniciar la venta de algunos de los bienes y otros que obviamente nos tomarán un poco más tiempo por la complejidad de la empresa, en el caso por ejemplo de TAME. Hay bienes que no necesariamente van a ser vendidos, hay bienes que serán transferidos a las instituciones que van a asumir las competencias o las obligaciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, los hilos que tiene la UNA y que pasarán al Ministerio de Agricultura. En el caso de TAME, se dice que efectivamente algunos bienes no van a ser vendidos o quizá no puedan ser vendidos. ¿Cuántos aviones tiene en propiedad TAME, que es, digamos, el bien más valorado? Así es. Como aeronaves, realmente el precio de las aeronaves ha caído mucho. Actualmente, además, con la situación, tiene 3 aeronaves de ATERES, que en valor de libro están aproximadamente en 8 millones de dólares. Tiene 2 aviones de Embraer, que en un precio similar. Hay que hacer un proceso de valoración porque estos son bienes muebles. Al contrario que las edificaciones, que tenemos un avalúo oficial, que son los municipios, en el caso de los bienes muebles, en el caso de aeronaves, hay que hacer un proceso de valoración a que nos diga con precisión cuánto es lo que el Estado debería obtener por eso. Tenemos 2 de Embraer además y un Embraer siniestrado que, digamos, tendría que ser ya puesto para su realización como repuestos posiblemente. ¿Ese es el que está en Cuenca? En la ciudad de Cuenca, así es. Pero ahí hay una decisión, hasta el momento se ha dicho que técnicamente no pueden sacar ese avión de ahí porque tendrían que cerrar el aeropuerto en cualquiera de las circunstancias, o para arrastrarlo, o para sacarlo en piezas, o para cualquier cosa. Tienen que parar el aeropuerto porque tienen que armar un hangar sobre el avión para poder hacer esos trabajos. Eso no se puede hacer. La administración de TAME justamente nos ha informado lo que usted comenta. Nosotros no estamos en el detalle, digamos, como empresa coordinadora, damos las políticas y las directrices macro, pero conocemos justamente que esa es la particularidad de ese avión. Estamos haciendo una valoración para ver qué es lo que más serviría de ese avión y poder ponernos de acuerdo, inclusive con los posibles compradores, para un proceso en los que ellos incurran en esos costos. Pero habría que cerrar el aeropuerto. ¿Está de acuerdo Cuenca con cerrar su aeropuerto? Obviamente es una situación complicada. No es una semana, es 2, 3, 4 meses para poder sacar ese avión de ahí. No es tanto así, yo creería, a través de una operación coordinada se lo puede hacer. Hay que recordar que Cuenca no tiene operación de 24 horas, sino tiene operación hasta 8 o 9 de la noche aproximadamente. Los vuelos no son constantes como en otras ciudades, no tenemos vuelos internacionales. De hecho, soy cuencano y fui director de la corporación en su momento. Pues creo que a través de una adecuada coordinación se lo podría hacer. Claro, pero lo que pasa es que no se puede tomar en cuenta las horas en que no funciona el aeropuerto porque hay que armar un hangar. Y ese hangar está en un sitio, debería ser armado en un sitio estratégico que impediría la entrada o salida de aviones en las horas hábiles del aeropuerto. Como le digo, el valor de la aeronave frente a los pasivos que tiene TAME no es tan representativo, digamos. Hay que hacer el mejor esfuerzo, si haciendo un análisis costo-beneficio, esa no es la mejor alternativa, habría que ver si es que más bien no se lo mueve o si es que se busca otra alternativa. Porque realmente versus el total de pasivos de TAME que llegan a los 390 millones de dólares, el valor de un avión entero volando está alrededor de 6
o 7 millones. Entonces, de un avión siniestrado va a ser bastante menos obviamente los valores del seguro. Ese ¿no? avión en algún momento fue valorado como pérdida total. Y esa fue una discusión que se hizo porque el seguro no se aplicó como pérdida total, sino que se aceptó que ese avión que no van a poder sacarlo de allí vale 7 u 8 millones de dólares, que en la práctica no se van a poder recuperar. Si se hubiera aplicado el seguro como pérdida total, entonces esa plata ya estaría dentro de... Esto, ya está ese avión ahí parqueado cerca de 4 años, me parece. Es decir, la realidad es la que usted la comenzó. Y ahí va a seguir lamentablemente. Ahí hay un perjuicio que se le hizo a TAME, pero ya no se quiso reconocer, ya se santificó ese perjuicio. En el caso de decidir que los aviones no pueden ser vendidos a un precio, digamos, razonable, se ha considerado la posibilidad de venderlos en piezas, no al que está ahí solamente, sino a los que están volando en este momento. ¿Quién determina y cuándo se determinaría eso? En realidad eso es una decisión que debe ser tomada en estos 60 días de que estamos decurriendo ya. Es una decisión que seguramente va a tener mucho que ver la propia presidencia, el Ministerio de Transporte, Gabriel Martínez, y algún criterio podremos dar nosotros, pero la parte técnica seguramente será de transporte. Hay que ver justamente la valoración, el motivo de la valoración, que se deberá hacer de una manera profesional, y en virtud de eso tomar la decisión. Estos 60 días son para eso. No nos podemos adelantar con respecto a qué es lo que vamos a hacer, porque justamente el plazo dado por el presidente es para que analicemos en conjunto con otras instituciones cuál es la mejor decisión. Ahora, ¿cuál es explíquenos un poco, porque se dice por un lado que se va a liquidar TAME, pero por otro lado se dice que va a seguir volando en las rutas sociales. Entonces, ¿se liquida o no se liquida? ¿Cómo se va a manejar esa decisión? La disposición del señor presidente es muy clara a través del decreto, es la extinción de la empresa previa liquidación. Sin embargo, en estos 60 días también hay que de alguna manera optimizar la función social que ella tiene, y hay una decisión ya tomada y muy clara, que es por ejemplo en TAME Amazonía. TAME Amazonía va a seguir sirviendo a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía a todo el oriente del Ecuador. Entonces, esa parte, por ejemplo, de TAME ya está decidida que va a adscribirse. Es decir, esa parte de TAME queda, no se liquida la empresa de manera total. Así es. Justamente es lo mismo que puede pasar en muchas instituciones o en las empresas que estamos liquidando. Parte de esas empresas podrían quedar adscritas o funcionando en otras dependencias del Estado, generando un ahorro. Me refiero, por ejemplo, a los centros de alto rendimiento, solo para efectos de ejemplificar. Los centros no desaparecen, los centros son infraestructura que van a estar al servicio de los deportistas, no los va a administrar la empresa pública, sino el Ministerio de Deporte y la Secretaría del Deporte. Lo mismo pasaría en esta parte de TAME Amazonía. Pero estas rutas dicen que son las rutas precisamente que han causado mucha pérdida, porque no son rutas sociales, no son rutas comerciales. Entonces, ¿quién va a subsidiar esos vuelos? Cumplen un fin fundamental. Tal vez financieramente no sean rentables, pero socialmente y económicamente son muy significativas. Y en ese sentido, la Secretaría Técnica Amazónica cuenta con recursos que para los cuales podría hacerse cargo justamente TAME Amazonía. Esa es la definición y estamos trabajando en cómo estructurarlo ya de una manera técnica. Vamos con el tema de Ferrocarriles del Ecuador y Correos del Ecuador. Son dos empresas que se ha planteado que podrían ser concesionadas a la empresa privada. ¿Cómo sería eso? Ya, la decisión a la que yo debo responder justamente es la directriz del CIER. La empresa coordinadora de empresas públicas está destinada al CIER. Hay ministerios rectores que tienen la competencia para definir con respecto al proyecto cómo queda. En un caso el Ministerio de Turismo y el otro Transporte, y en el caso de Correos el Ministerio de Telecomunicaciones. Ellos son quienes deben dar la pauta cómo va a seguir funcionando a futuro el tren, porque por ejemplo el tren lo que se cierra es la empresa pública como tal. El proyecto del ferrocarril quedan las vías del tren, el derecho de vía, estaciones, locomotoras, y todo lo más queda para con el Estado, buscando la posibilidad de que más adelante, cuando el turismo se recupere, pueda haber un interesado en operar. De hecho, existen interesados, han golpeado las puertas, pero efectivamente ellos están siendo motivo de análisis a través del Ministerio del ramo respectivo. Pero la realidad en la práctica es que muchas de las empresas, incluso las que generan utilidades, no han podido ser concesionadas porque no están en orden. ¿Cuál es la situación de Ferrocarriles y de Correos del Ecuador, que económicamente tienen una situación muy crítica, pero no se cuentan con balances, tienen sus cuentas en orden, tienen sus activos bien registrados como para poder interesar a alguna empresa en su administración o concesión? El primer esfuerzo que hicimos, Janet, cuando tomamos la administración de las empresas públicas fue ponerlas en orden, fue tener información oportuna, veraz, que nos permita tomar decisiones objetivas, y es el resultado hoy que lo que tenemos. Hemos trabajado cerca de 8 meses en esto y tenemos la información que yo le puedo decir prácticamente en línea. A través de nuestro iPad podemos abrir información fiable en línea y además que va a ser promocionada y publicitada, que la gente pueda acceder. Entonces, en la mayoría de empresas públicas ya tenemos información verificada, veraz. En el caso de Ferrocarriles es así, en el caso de Correos del Ecuador todavía hay algunas inconsistencias
existencias que las estamos trabajando. Hay algunos valores de deudas que no están registrados en el caso de Correos, que justamente estamos haciendo un trabajo con el gerente para aquello, para clarificar, pero yo le diría que un 90%, 95% contamos ya con información fiable y veraz con respecto a cada uno de los estados de las empresas públicas. Eso permitirá que obviamente tengan seguridad jurídica con respecto a la situación, ya no de la empresa, porque lo que se cierra es la empresa, pero posiblemente el negocio, en el caso Correos, por ejemplo, en el caso Ferrocarriles, podría interesarle a alguien y sobre eso hay datos muy claros de demanda, de oferta, de volumen, de posición en el mercado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Qué tanto se va a evaluar para la decisión que se tome dentro? Porque no solamente se debe liquidar las empresas, en ese camino no sé si se va a tomar en cuenta la corrupción y la ineficiencia que se determinó o que se realizó en determinadas empresas. Le pongo un ejemplo. Correos del Ecuador, en 3 años, 10 gerentes. Así es. ¿Cómo se espera que esa empresa pueda ser realmente productiva con 10 gerentes tomando una u otra decisión, gerentes que han durado 2, 3 meses? Es decir, ahí hay una mala administración que produce la quiebra y en este caso el cierre de una empresa que pudo haber sido hay malas decisiones, sin duda. Hay una serie de malas decisiones que llegaron a tener una consecuencia que hoy día la estamos midiendo. Con respecto, por ejemplo, a TAMES o a Correos del Ecuador, hay informes ya de auditoría de Contraloría que determinaron responsabilidades. En el año, por ejemplo, hasta el 2015, sobre TAME, por ejemplo, se determinaron que las rutas a Sao Paulo, a Caracas, a La Habana, fueron rutas que no se hicieron con estudios de mercado, que nunca generaron utilidad, que, por ejemplo, creció los empleados entre un año y otro de 800 a 1.400 empleados, es decir, las responsabilidades ya están determinadas. Pero ¿se va a actuar contra esas administraciones que cometieron esos, digamos, obviamente no errores o no sé si voluntarios o involuntarios? No es responsabilidad de la empresa coordinadora, eso es la Contraloría quien ha determinado. En unos casos se debe judicializar. Lo que sí le comento es que hemos pedido justamente una cita con el señor Contralor para un poco coordinar todo el proceso de transparencia de la liquidación de las empresas públicas y seguir las recomendaciones de Contraloría. Es nuestro deber, nuestra obligación y en los próximos días tendremos esta reunión, pero efectivamente en la mayoría de casos ya están determinadas las responsabilidades y hay obviamente que proseguir los trámites ya de orden y carácter legal. En el caso de Petroamazonas y Petroecuador no está incluida en la lista de liquidación, pero hay una situación, si ya hay estas bandas para poder comercializar los combustibles y si es que hay la posibilidad de que la empresa privada entre a importar libremente los combustibles, ¿qué va a pasar con los departamentos en donde hay mucho personal que estaba dedicado a esa actividad? Ha tocado un tema muy importante, Janet. Estamos trabajando en la liquidación de empresas públicas, pero una arista más importante y aún más fructífera es la optimización de las empresas públicas. Hay 11 empresas públicas que siguen trabajando, Petroamazonas, Petroecuador, Selex, Enel, CNT, entre otras, que dan utilidades, que dan rentabilidad, que generan ingresos para el presupuesto general del Estado. Lo que estamos trabajando es para hacerlas más rentables, con menos costos generar más. Y en el caso de Petroecuador y Petroamazonas, esa es la hoja de ruta trazada. El señor presidente también determinó a través de un decreto la fusión de las dos. Hay una unidad especializada a cargo de Petroecuador que está trabajando en aquello para la fusión de las dos, pero a través del último decreto de hace poquísimos días nos ha dado también la competencia a la empresa coordinadora de supervigilar esa fusión de las dos grandes. Pero ese personal tendría que salir porque ya no tiene función. Sin duda. Hay, de alguna manera, hay departamentos que cumplen las mismas funciones en las dos empresas públicas. La idea es poderlos fusionar, optimizar, reducir costos y además estamos trabajando en homologación salarial, Janet, que es muy importante. Mucho se ha dicho sobre los sueldos de las empresas públicas y de hecho EMCO desde el mes de octubre ha trabajado fuertemente en eso. Ya tenemos el 70% avanzado de 7 empresas públicas, nuevos procesos de homologación de remuneraciones. Dice que con la liquidación de estas 8 empresas se ahorraría 350 millones de dólares al Estado ecuatoriano en este año. Pero ¿va a ser una realidad la liquidación de las empresas en este año? Toda vez que tenemos el ejemplo que en un año que se iba a concesionar, por ejemplo, CNT, que es una empresa lucrativa con utilidades, no se logró. Bueno, creo que el trabajo de alguna manera demuestra que lo podemos hacer. Nosotros empezamos con la liquidación de EPSE y de Fabrec en el mes de octubre del año pasado. Se ha dado un plazo de 6 meses aproximadamente por el señor presidente y este mes en poquísimos días terminan su vida jurídica. Es decir, con ejemplos demostramos que hemos podido hacerlo. El reto es hacerlo obviamente con 8, no es una tarea sencilla, pero estamos convencidos que el equipo técnico de EMCO, a través además de la coordinación con los ministerios rectores, podrá hacerlo. Gracias, señora Vila, por estar esta mañana con nosotros.